Hola, continuamos con nuestra clase de terapéutica del aparato respiratorio, pero ahora en la sección de mucolíticos y expectorantes. Recordaremos, el aparato respiratorio cumple varias funciones, todas muy importantes. Entre ellas, suministrar el oxígeno al sistema cardiovascular y redistribuirlo al organismo, eliminar dióxido de carbono, proteger las vías respiratorias. ¿Y cómo las protege? Calentando el aire que inhalamos, humedeciendo ese aire inspirado y filtrando las partículas en suspensión que llegaron a través de ese aire. Mantiene el equilibrio ácido-base. Metaboliza sustancias bioactivas, por ejemplo, como la serotonina, la prostaglandina, corticoides y otras sustancias. Y también se produce la activación de ciertas sustancias como la angiotensina. Desde el punto de vista semiológico, recordaremos rápidamente que está alojado en la cavidad torácica, separado del exterior, vamos a decir, por las costillas, o cubierta o protegida por las costillas, envuelta por una membrana serosa que es la pleura, y es un órgano par. Y separado entre el órgano par, en el órgano par se encuentra el corazón. Las vías respiratorias nosotros podemos dividirlo en vías aéreas craneales o superiores o vías aéreas caudales o inferiores. Vías superiores bajas o altas también. Las vías superiores altas corresponden a las fosas nasales, a la faringe, a la laringe y a la tráquea. Y las inferiores corresponden a los bronquios y a los bronquiolos. Y por último, a la porción alveolar, que es la que se encarga de realizar el intercambio gaseoso propiamente dicho, o la hematosis. Nosotros, en nuestra división de trabajo, en la clase que corresponde a este jueves, vamos a hablar de los mucolíticos y de los expectorantes. Estos expectorantes son un grupo farmacológico que se encarga de facilitar la expulsión del mucus principalmente. La producción de mucus se exacerba en cierto tipo de enfermedades respiratorias. Y si vamos a hablar de la especie canina, es mucho más frecuente de observar este tipo de afecciones en perros, tanto jóvenes y adultos, sin tanta discriminación de edad. En el momento del nacimiento, el aparato respiratorio junto con el sistema inmunológico no está completamente desarrollado y va adquiriendo más defensa o más facilidad de responder ante estímulos externos que son nocivos a medida que va teniendo contacto con microorganismos ambientales o sustancias irritantes. Pero en las primeras etapas de la vida, ya hablando de estas condiciones, los animales jóvenes son mucho más susceptibles a padecer afecciones respiratorias. En el caso de los adultos, y más bien los gerontes, son los cambios degenerativos los que ya llevan a la aparición de enfermedades de carácter respiratorio, como atrofia de la mucosa u otro tipo de afecciones en órganos contiguos que llevan también a fallas respiratorias. Recordando que a nivel histológico, el aparato respiratorio se compone de una porción ciliar, que es la que se encarga del movimiento tanto superior o inferior de las partículas que entran en suspensión con el aire inhalado, como el polvo o las partículas o la capa de moco u otro tipo de sustancias. Luego están las células caliciformes, que se encargan de la secreción, producción y secreción de mucus. Tenemos a las células epiteliales del tipo columnar y también tenemos a la membrana basal. Todos estos en conjunto le dan sostén y funcionamiento al aparato respiratorio. Si ustedes recuerdan, una buena hidratación, un buen mantenimiento de las condiciones hemodinámicas o hidrodinámicas del organismo llevan a un correcto funcionamiento de lo que sería el aparato respiratorio, en donde las células caliciformes más las células mucosas producen mucus en la cantidad necesaria que cubre las demandas del organismo.
Pero si llega a haber una falla en la función de estas células caliciformes, el mucus se puede seguir acumulando o se puede seguir produciendo en cantidades excesivas, y esto lleva a la acumulación de un exceso de mucus o una mucosidad exagerada. Otras veces hay estímulos externos que aumentan el reflejo de la tos y por ende aumenta la actividad mucociliar, haciendo que o permitiendo que se expulsen las sustancias extrañas o la mucosidad que se está produciendo a causa de esa irritación que ocurre dentro del aparato respiratorio. Los fármacos que van a favorecer tanto la expulsión del moco como la expulsión de partículas extrañas o la fluidificación del mucus que se está acumulando son los que nosotros denominamos mucolíticos, y luego tenemos al grupo de los expectorantes, los que van a facilitar la expulsión propiamente dicha. Los mucolíticos son las sustancias que van a destruir distintas estructuras físico-químicas que se producen en una secreción bronquial anormal. Y también al destruir esas sustancias, ellos modifican el aspecto físico-químico del moco, disminuyendo la viscosidad y haciendo que se vuelva más fluido. Y esa fluidificación de las secreciones hace que sea más fácil la eliminación de ese mucus. De ahí su nombre de mucolítico. Ejemplos de este tipo de drogas tenemos de los más comunes: la bromexina y la N-acetilcisteína. Estos son los que vamos a estudiar en la clase de hoy, y también está el ambroxol como otra droga mucolítica. Las dosis de estos fármacos son las siguientes. La bromexina es la más utilizada en veterinaria. En caballos se usa una dosis de 30 miligramos kilo y se aplica 2 veces al día o se consume 2 veces al día por vía oral. En bovinos, animales adultos, estamos hablando, se administra de 75 a 90 miligramos por animal una vez al día, y tenemos las vías intramuscular, intravenosa y subcutánea como alternativas para la administración de este fármaco. En animales más jóvenes y en pequeños rumiantes tenemos becerros, potrillos, ovinos, caprinos y suinos, 15 a 45 miligramos por animal una vez al día, y también por vía parenteral, que es intramuscular, intravenosa y subcutánea. En perros es de 3 a 15 miligramos kilo por animal una vez al día, también por administración parenteral. En gatos es de 3 a 6 miligramos kilo por animal y se administra una vez al día también por la vía parenteral. En el caso de los expectorantes, a diferencia de los mucolíticos, los expectorantes ya ayudan a la expulsión de esa secreción más fluida. Entonces facilitan la evacuación del mucus y por ende facilita a que las vías respiratorias se desobstruyan de la secreción que quedó acumulada ahí. Generalmente este tipo de fármacos ya se usan de manera combinada o ya vienen preparaciones comerciales en donde están asociados estos dos, entonces ya se trabaja de manera conjunta. El expectorante lo que hace es activar la expulsión del esputo, que es el contenido mucoso que se encuentra dentro del aparato respiratorio, más bien a nivel de lo que serían las vías aéreas superiores. Aumenta el volumen de agua o hídrico de esas o estimula el reflejo de la tos. Él puede actuar fluidificando o aumentando la cantidad de líquidos, haciendo que haya una especie de reflejo que facilite la expulsión, o lo que hace es estimular directamente el reflejo mucociliar para que se expulse el muco o la mucosidad. Los principales expectorantes que se usan en veterinaria son, o clasificamos en los aceites volátiles aromáticos, que es lo que se usa muchísimo en la medicina tradicional, como las hojas de eucalipto,
de alcanfor y de mentol. Y estos normalmente se administran en forma de vapores, en donde se usa el agua como un vehículo, se lleva al hervor el agua y ahí se colocan las hojas y esas hojas van liberando los principios activos que ayudan a fluidificar y facilitar la expulsión del mucus. Y luego tenemos algunos que son más sintéticos, ¿no? Son sintéticos, que son los simpático-miméticos, como la guaifenesina, que lo que hace es hacer una estimulación del nervio vago, y esta estimulación vagal hace que aumente las secreciones bronquiales y facilite la expectoración de las mismas. Las drogas son el guayacol y la guaifenesina, y luego tenemos el yoduro de potasio, también como fármacos que tienen esta actividad expectorante. En el caso del yoduro de potasio y de sodio, normalmente se usan caballos y se administra 5 ml de esta sustancia diluida en el agua de bebida. Y en el caso de los pequeños animales ya se dan en forma de preparados, en forma de jarabes o suspensiones. Bueno, hasta aquí llegó nuestra clase de hoy, que es cortita. La semana que viene nos vemos con la segunda parte. Espero que les haya sido del agrado